Aladino y la lámpara maravillosa. Había una vez, en un tiempo en el que ocurrían cosas extraordinarias, una viuda que vivía con su hijo Aladino. Muy pobres, apenas si tenían para llenar el plato de sopa de cada día. Una mañana, un misterioso extranjero le ofreció al muchacho una moneda de plata a cambio de un favor. Por supuesto, Aladino aceptó. «Sígueme», le dijo el extranjero. Aladino y el extranjero salieron de la aldea y se internaron en el bosque hasta alcanzar una extraña cueva de entrada muy estrecha. «Entra, muchacho», le dijo el extranjero. «Yo he engordado demasiado y no puedo entrar. Hazlo tú y tráeme mi vieja lámpara de aceite». Aladino ya se disponía a entrar en la cueva cuando el extranjero le advirtió. «Eso sí, tráeme la lámpara, pero no toques nada más de lo que encuentres». El tono de voz del extranjero asustó a Aladino, pero en la memoria del muchacho brilló la moneda de plata prometida y se deslizó por la estrecha abertura. Aladino vio, entre montañas de monedas de oro y piedras preciosas, la lámpara de aceite. Ya se disponía a salir cuando la voz del extranjero volvió a sonar. «Entrégame la lámpara antes de salir». El muchacho temió lo peor. «¿Cómo sé que después de entregarte la lámpara no me dejarás dentro de la cueva?» «Pues peor para ti», bramó el extranjero, al tiempo que soltaba una risotada de verdadero brujo. «Ya adelgazaré y volveré por la lámpara». Y de un brusco manotazo empujó una piedra y tapó la entrada de la cueva. De pronto, Aladino notó que un objeto metálico rodaba hasta sus pies. En su arrebato, el brujo había perdido su anillo sin darse cuenta. En la oscuridad, Aladino solo atinó a agacharse, recoger el anillo y ponérselo. De inmediato, apenas el metal de la alhaja rozó su dedo, una suave luz inundó la cueva y una sonriente figura se perfiló en el aire. «¿Qué deseas, muchacho? Soy el genio del anillo». «Volver a casa», exclamó Aladino sin dudarlo. En menos de un suspiro, el muchacho estaba abrazado a su madre. Entre sus manos aún sostenía la lámpara de aceite. «¿Y la moneda de plata?», le preguntó su madre. Aladino le contó lo sucedido, contempló los platos vacíos y suspiró. «¡Uf! Al menos esta vieja lámpara nos iluminará». Antes de dársela a su madre, Aladino frotó la lámpara contra la manga de su chaqueta. «Así no parecerá tan vieja», dijo el muchacho. En ese mismo instante, como de la nada, surgió una extraña figura. «Soy el genio de la lámpara. Pídeme lo que quieras. Para mí, tu deseo será una orden». «Quiero comer», solo se le ocurrió al muchacho. Y en un abrir y cerrar de ojos, los más exquisitos manjares cubrieron la mesa. Aquel día, Aladino y su madre comieron como príncipes. En los días y los meses y los años siguientes, para resolver cualquier problema, bastó con frotar la lámpara, y la pobreza pasó a ser un mal recuerdo. Un sábado, Aladino, que ya se había convertido en un apuesto joven, se dirigió al mercado. Por el camino, vio a la hija del sultán que, encima de su litera, volvía al palacio. El primer cruce de miradas con la princesa Halima encendió el corazón del muchacho. Aladino corrió hasta su casa y le contó a su madre. «Hoy es el día más feliz de mi vida. He conocido a la mujer que quiero por esposa». La madre no pudo disimular la sonrisa. «Hijo», exclamó, «piensa en lo que dices. Halima es la hija del sultán». «Mañana mismo iré al palacio», decidió Aladino, «y pediré al sultán la mano de su hija». Aquella noche el muchacho no pudo dormir y al día siguiente, en cuanto amaneció, Aladino frotó la lámpara.
Necesito un cofre repleto de joyas para llevárselas como regalo al sultán, le dijo Aladino al genio de la lámpara. Hoy pediré la mano de Halima, su hija. Dicho y hecho, nada más escuchar las palabras de Aladino, el genio hizo un gesto con su mano, y de inmediato los brillantes, las esmeraldas y los rubíes brillaron en la sala. El sultán quedó impresionado por el riquísimo presente que Aladino puso ante sus ojos. Sin embargo, ¿cómo sé yo que este cofre no es un tesoro que has encontrado por azar?, le dijo el sultán a Aladino. Tráeme 40 caballos de pura sangre, cargados con otros tantos cofres llenos de piedras preciosas y un séquito de guerreros para guardarlos. Entonces Aladino volvió a su casa y frotó la lámpara para pedirle al genio que hiciera realidad los deseos del sultán. No había pasado ni una hora cuando Aladino ya estaba en el palacio con 40 hermosísimos caballos de pura sangre. Sus jinetes, provistos de blancos turbantes, largas lanzas y brillantes sables, descargaron 40 cofres desbordantes de riquezas ante los ojos del sultán y su hija. «Te amo», dijo entonces Aladino a la princesa. «Te amo», le respondió la princesa a Aladino. La boda, que se celebró al mes, aún es hoy comentada en la ciudad como el acontecimiento más memorable de su famosa historia. En un palacio construido junto al del sultán, Halima y Aladino eran la pareja más feliz del mundo. Hasta que un día, en que Aladino estaba de viaje, la princesa oyó el pregón de un buhonero. «Cambio lámparas viejas por nuevas». Halima se asomó por la ventana y lo llamó. «Aquí, señor, aquí. Cámbieme esta por una nueva». Aladino nunca le había contado a la princesa la maravillosa virtud de esa lámpara. Ella tampoco sabía que el extraño buhonero no era otro que un brujo, el mismo que quienes conocemos esta historia desde sus inicios ya imaginamos quién es. Lo primero que hizo el brujo fue frotar la lámpara. No hace falta decir que, a continuación, las peores maldades que uno puede creer se hicieron realidad. Cuando Aladino volvió a la ciudad donde había estado su palacio, solo quedaba una explanada polvorienta. Las murallas, los minaretes, las columnas, los frisos, las habitaciones, las escaleras, todo, absolutamente todo, se levantaba ahora a miles de kilómetros de distancia, allí donde el brujo tenía su morada. «¡Halima!», gritó Aladino. «¡Halima!». Sí, también su amada Halima estaba ahora muy lejos. Entonces Aladino, desesperado, recordó que dentro del anillo que siempre llevaba puesto también habitaba un genio, aquel que un día lo liberó de la cueva repleta de tesoros. «Ayúdame, por favor», le dijo el infortunado joven al genio del anillo. «He perdido a mi esposa, la lámpara maravillosa, el palacio, todo. Solo quiero a Halima, te lo suplico». El genio del anillo sonrió y dijo: «Todo está en manos del brujo y yo no tengo poder suficiente». «¿Y qué puedes hacer por mí?». «Solo puedo llevarte hasta el lugar donde está Halima». Dicho y hecho, en un santiamén, Aladino estaba frente a su palacio. El corazón le dijo que detrás de aquellos muros estaba su amor. Trepó por una enredadera, se coló entre los almenares, se deslizó por una claraboya y atravesó silenciosamente los pasillos y las habitaciones que tanto conocía. El corazón volvió a hacerle saber que allí, al final de un corredor, tras una gruesa puerta cerrada con 7 cadenas y no menos candados, estaba su esposa. Pero al genio del anillo no le costó nada burlar las cerraduras. Halima y Aladino se fundieron en un abrazo. El brujo no estaba en ese instante en el palacio. Vaya a saber qué maldades lo entretenían en otro lugar, pero en cualquier momento volvería. «No tenemos tiempo que perder»,
dijo Aladino, huyamos, amor mío. Halima cogió de la mano a su esposo y sin darse cuenta rozó el anillo. El genio no se hizo esperar. ¿Qué puedo hacer por vosotros? Ayúdanos a huir, genio amigo, antes de que vuelva el brujo. El genio del anillo sonrió, conmovido al ver el amor que unía a los jóvenes. Como los seres humanos, dijo, no todos los genios podemos hacer las mismas cosas, pero por suerte nos ayudamos los unos a los otros. Iré a buscar la lámpara maravillosa, cuyo genio sabrá cómo resolver este problema. A los pocos segundos, la vieja lámpara de aceite traída por el genio del anillo volvía a estar en manos de Aladino. Halima se encargó de frotarla. «Cuánto me alegro de verte, Aladino», le dijo el genio de la lámpara. «También a los genios nos gusta servir a las buenas causas». Y en un abrir y cerrar de ojos, los dos enamorados volaron en brazos del genio de la lámpara a la ciudad del sultán. Aladino y Halima y el palacio y la lámpara maravillosa volvieron a la ciudad de donde nunca debieron haber sido sacados. No se sabe exactamente qué fue del brujo, pero los esposos pidieron a sus amigos, los genios, que impidieran todo intento de destruir su felicidad. Y también la de todos los habitantes de la ciudad, agregó Aladino. Convertido en sabio príncipe, Aladino ya sabía que nadie puede ser plenamente feliz en un mundo donde otros no lo son. Por eso, es conveniente que las lámparas y los anillos maravillosos estén en buenas manos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.